Lo encontramos ahí en Isaías, particularmente en el capítulo 6. El capítulo 6, y es un texto que es no solamente muy interesante, sino que es algo que nos anima a ser servidores de Dios y yo entregar mi vida a Él. En Isaías capítulo 6 encontramos esta frase, envíame a mí. Isaías 6 y el verso 8 dice la palabra de Dios: después oí, entonces escuché la voz del Señor, dice la versión actualizada, y dice que decía, ¿a quién enviaré? Dice Jehová. ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y me decirles que cada generación, Dios está buscando hombres y mujeres que están dispuestos a servirle a Él. Y déjenme decirles que no necesariamente Dios está buscando los que tienen más talentos o son los más talentosos, o está buscando a aquellos que son más preparados para servirle, ni los más reconocidos. E incluso aquellos que están esperando que Dios le diga que haz algo. Dios no está buscando a nadie de esos. Dios busca a aquellos que tienen un corazón obediente y un corazón dispuesto. Eso es lo que Dios busca. Y me decirles que desde los tiempos de Isaías hasta el día de hoy, el Señor sigue buscando a personas y sigue haciendo esta misma pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ese verso es un verso bien poderoso en las Escrituras. Muestra a un hombre que está dispuesto, después de ser santificado por la misericordia de Dios, demuestra que simplemente no va a seguir siendo la misma persona. Es una persona que está dispuesto a servirle a Dios. Y es por eso que Isaías simplemente dice, heme aquí, envíame a mí. Y un poco de contexto sobre esta conversación. Las cosas no estaban bien en ese tiempo. Isaías fue llamado en un tiempo de crisis en el pueblo de Israel. Las cosas no estaban bien. El rey Usías, quien había reinado por 50 años, inició bien pero terminó mal. Él acababa de morir. Y lo que llega a mirar Isaías en esta visión, mira que el trono de Dios está ocupado mientras que el trono de Israel está vacío. Y durante ese tiempo del reinado de Usías, Judá disfrutaba prosperidad material, era muy rico materialmente, pero espiritualmente Judá estaba muerta, estaba enferma, lleno de orgullo, lleno de idolatría y como también lleno de hipocresía religiosa dentro del sacerdocio. Todo esto llenaba el corazón del pueblo. Y en medio de toda esta confusión, Dios se revela a través de esta visión a Isaías, no para mostrarle la ruina de su nación, más bien la gloria de su trono, y para demostrarle a Isaías, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Cuando el trono terrenal está vacío, Isaías vio que el trono celestial seguía ocupado por Dios. Aunque el rey murió, Dios sigue vivo. Aunque el rey dejó de reinar, Dios sigue reinando en su reino eterno. El punto es que Dios sigue estando en control de todas las cosas. Ahora es importante entender que Dios no siempre nos va a llamar o va a llamar a aquellos que está buscando en los momentos más fáciles.
no eran momentos fáciles para Isaías aquí. Pero era un momento muy apropiado para que él pudiera depositar toda su confianza y fe en Dios. Y mirar que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y creo que miramos la primera cosa que podemos llegar a encontrar aquí en el capítulo 6 de Isaías. Dios nos va a llamar en ocasiones en medio de circunstancias difíciles. En el verso 1 al verso 4 dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno proclamaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Lo que estamos mirando es algo muy semejante a lo que llegamos a mirar en Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 5 y 6. Estamos mirando el trono de Dios y Dios sentado allí en ese trono. Y cuando llegamos a mirar eso, la muerte del rey Usías, y como cualquier rey, trae mucha incertidumbre dentro del pueblo. Y es muy probablemente que quizás habían personas dentro del pueblo que se estaban haciendo la pregunta: ¿qué vamos a hacer? Nuestro rey ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? Pero era necesario que Isaías llegara a mirar esta visión. Y él aprendió que el verdadero rey, él sigue reinando, él no está muerto. Y este verdadero rey nunca ha dejado de reinar. Dios se llega a revelar su gloria, su majestad y su santidad para que Isaías pudiera comprender que el servicio a Dios no depende de la estabilidad política o que todas las estrellas estén perfectamente alineadas para que yo por fin pueda llegar a hacer algo para Dios. Depende de mi confianza en el que está sentado en este trono y el que tiene control de todas las cosas. Dios no se reveló a Isaías en su trono por coincidencia. Él quiere que aprendamos, como también llegó a aprender Isaías, a confiar en Él y no en los hombres. Y muchos menos en las circunstancias externas que nos podemos encontrar. Muchos están dispuestos a servir a Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas están difíciles, ¿qué tantos van a decir: heme aquí? Envíame a mí. Nota lo que dice en Salmo 93. En Salmo 93 y el verso 1 y el 2. Salmo 93 y el verso 1 y el 2. Dice: Jehová reina. Se ha vestido de magnificencia, Jehová se ha vestido de poder y se ha ceñido también, afirmó el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde la antigüedad, tú eres desde la eternidad. Daniel capítulo 2 y el verso 21. En Daniel capítulo 2 y el verso 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dios es el que está en control. Cuando las cosas parecen muy inciertas, Dios va a estar buscando o sigue buscando a siervos fieles y dispuestos.
Nuestra disposición de servir no puede o debe de depender de las circunstancias externas, sino de una visión clara de quién es Dios. Isaías vio claramente quién era Dios. Déjenme decirles que habían solamente bien pocas personas que llegaron a mirar el trono de Dios como lo miró Isaías. Bien pocas personas. Isaías entendió. Yo tengo que comprender quién es Dios. Y mi disposición de servir no puede depender si hay un rey terrenal, si el reino está ocupado o no, o que las circunstancias están difíciles o no, sino depende de quién es Dios y saber quién es Él. Y cuando nosotros verdaderamente llegamos a comprender quién es Dios, es difícil no tener una disposición de servicio, de estar listo para servirle a Dios. Y es difícil no decir, envíame a mí. Porque yo reconozco este Dios que está sentado en ese trono. ¿Y cómo puedo yo decirle no al Dios que controla todas las cosas? En el verso 5 y el 5 hasta el 7, Dios usa a aquellos que se dejan limpiar. Dios va a usar a aquellos que se dejan limpiar. Dice el verso 5, si regresan conmigo allí en Isaías capítulo 6 y el verso 5 y adelante. Dice, entonces dije, ay de mí, dice Isaías, ay de mí, pues soy muerto. Porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey. Él llegó a reconocer a Jehová Dios. Y mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca diciendo, he aquí que eso ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Ante la santidad de Dios, Isaías no se justificó cuando vio a Dios. Simplemente se humilló. ¿Cómo puedo yo ver a Dios con esos labios impuros? Yo estando en medio de un pueblo lleno de pecado. Hermanos, lo que está dando a entender Isaías es que no podemos ser instrumentos de Dios si no podemos reconocer nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas. Dios no rechazó a Isaías por reconocer su pecado. ¿Qué es lo que hizo Dios? Al contrario, Dios lo purificó y lo preparó para hacer esta gran obra. Un carbón encendido tocó sus labios y demostró que era un símbolo de perdón y transformación, lo cual solamente Dios puede dar en la vida de las personas. Y déjenme decirles que solamente los humildes reconocen la necesidad de Dios en sus vidas, lo cual los llevan a ellos a ser instrumentos útiles para Dios. Yo necesito de Dios. Sí, yo soy un hombre pecador, pero yo necesito de Dios para que Él me purifique, para que Él me santifique, para poder yo ser útil en su reino. Dios siempre va a usar a aquellos que se dejan limpiar, no a los que se creen ya limpios. Isaías nunca dijo, yo soy diferente que todos los demás.
No, él aceptó que él estaba en la misma situación. Primera carta de Juan, el capítulo 1 y el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El que es humilde reconoce que Él es pecador. Proverbios capítulo 3 y el verso 34 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 2 Timoteo capítulo 2 y el verso 21 dice, si alguno se limpia, hablando de los instrumentos honrosos, dice, si alguno se limpia, será instrumento para honra, útil para el Señor. David en una ocasión también dijo en Salmo 51, crea en mí, en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tenemos que humillarnos delante de Dios, así como Isaías, para ser usados por Dios. Aquellos que tienen una disposición de servir siempre van a humillarse delante de la poderosa mano de Dios. Tenemos una contraste bien poderosa cuando llegamos a mirar la vida de los escribas y los fariseos. Y luego vemos cómo los apóstoles vivieron sus vidas. Los escribas y los fariseos se creían limpios y santos en su propia justicia. ¿Por qué Dios no utilizó a ellos para proclamar este mensaje de salvación a todo el mundo? ¿No eran ellos los más religiosos? Vamos a decir entre comillas, ¿verdad? Porque supuestamente sí lo eran. Pero es que el punto es de que Dios no va a usar a aquellos que se creen limpios. Dios va a usar a aquellos que se dejan limpiar. En Lucas capítulo 18 y el verso 11 y el 12, cuando llegamos a encontrar el ejemplo del fariseo y el publicano, el fariseo demuestra en realidad lo que era la vida de esos líderes religiosos en Lucas capítulo 18 y el verso 11 y el 12. Y el pensar de ellos, dice la palabra de Dios en verso 11, dice, el fariseo de pie oraba consigo mismo. Pobre Dios, porque fue ignorado en esta oración. Y se oraba consigo mismo de esa manera. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? ¿Él se creía como una persona humilde? En ninguna manera. Él se creía que yo ya estoy limpio. Y déjenme decirles que he estado limpio muchos años atrás. Eso es lo que está dando a entender el fariseo. En Mateo capítulo 23, en Mateo 23 y el verso 27, en Mateo 23 y el verso 27, en ese capítulo donde Jesús simplemente llega a atacar la hipocresía de los escribas y fariseos, y dice en el verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y toda impureza. El punto es que ellos se parecían como si fueran personas justas, listas para ser utilizados por Dios, para servir a Dios. Pero verdaderamente en el corazón de ellos estaban totalmente contaminados. Dios no puede usar a personas así, porque ellos no miran una necesidad de Dios. Yo ya estoy limpio. Los escribas y fariseos no servían a Dios, pero sí invertían su tiempo juzgando a aquellos que lo hacían de un corazón sincero y humilde. Ahí fue todo su esfuerzo.
Y cuando llegamos a mirar la vida de los apóstoles eran, sí, hombres imperfectos, hombres débiles, hombres que se les olvidaban las cosas. Pero ¿qué es lo que era la diferencia? Ellos tenían un corazón dispuestos a servir a Dios, un corazón dispuesto a cambiar su vida. Pedro negó al Señor. ¿Qué tantas veces llegamos a sacar eso en la vida de Pedro? No solamente una, ni dos, ni 3 veces. No, vamos a dejar eso en paz. Sí, es cierto, lo hizo. Tomás dudó. Santiago y Juan, ellos querían tener los primeros lugares en el reino. Sin embargo, Dios los limpió a ellos, transformó sus vidas y los usó para cambiar el mundo entero. Porque ellos tenían un corazón dispuestos a servir a Dios. Ellos tenían un corazón humilde a reconocer que ellos estaban mal en ocasiones. Y entender que ellos necesitaban de Dios para cambiar sus vidas y ser diferentes y útiles en este reino que se iba a establecer. Y así fueron. En Hechos capítulo 4 y el verso 13 dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y esos hombres que estaban con Jesús, noten lo que dice el capítulo 17, en Hechos capítulo 17 y el verso 6, en Hechos 17 y el verso 6, dice la palabra de Dios, en Hechos 17 y el verso 6, como no los encontraron arrastrando a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernantes de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Esos hombres humildes, dispuestos a servir a Dios, cambiaron la vida de muchas personas. Se dejaron ser usados por Dios. Eso es lo que Dios puede lograr con corazones humildes que reconocen su propia necesidad de Dios en su vida. Ellos están listos para servir a Dios. Es por eso que inicia en el Sermón del Monte, cuando lo que había predicado el hermano Alberto, las bienaventuranzas. No es una coincidencia que inicia con los pobres en espíritu. Uno no puede llegar a entrar en el reino si no es pobre en espíritu. Si uno no es pobre en espíritu, no hay necesidad de hablar del resto del Sermón del Monte. Simplemente eso. Los fariseos confiaban en su justicia, pero por eso nunca fueron ellos útiles para Dios. Los fariseos invirtieron mucho esfuerzo en su propia justicia, que no llegaron a ellos lograr a ver que Dios quería un corazón humilde, dispuesto a servirle. Ellos estaban sirviendo a sus propios vientres. Los apóstoles reconocieron su necesidad y por eso fueron poderosos para Dios. Nosotros debemos de pensar, no digamos, mira lo que yo hago, o mira lo que otros no hacen. Mejor debemos de decir, Señor, límpiame. Señor, úsame. La humildad abre la puerta para que nosotros podamos ser personas útiles en el reino. En el verso 8 dice la palabra de Dios, regresando a Isaías capítulo 6. En el verso 8 dice la palabra de Dios, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Es muy interesante que Isaías escuchó el llamado de Dios
y simplemente dijo, aquí estoy, envíame a mí. El llamado de Dios, él lo escuchó sin saber cuál sería su misión. ¿Sí notan eso en el texto? Isaías no sabía qué era su misión, para qué lo iba a enviar Dios. Isaías no sabía eso. Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y muchos pueden decir que sí, bien rápido, ¿a quién enviaré? Y muchos pueden decir, sí, yo voy. Pero al momento a saber qué se tiene que hacer, rápidamente esa mentalidad cambia. Y comenzamos a decir, no sabía que se iba a requerir tanto esfuerzo. No sabía que se iba a requerir un poco de sacrificio. No sabía que se iba a requerir dedicar tiempo. Mejor envía a alguien más. Cuando vemos la disposición de Isaías, eso vino antes de reconocer las dificultades que él iba a enfrentar. Y esto demuestra una gran sinceridad en su corazón, una sinceridad genuina. No sirvió por conveniencia, sino por obediencia. Un corazón que verdaderamente estaba entregado a Dios. Yo no sé qué es lo que va a ser mi misión, pero yo voy a ir. Y eso no va a cambiar. Él estaba dispuesto a ir, e incluso aunque el pueblo no lo llegaría a escuchar. En Ezequiel capítulo 22 y el verso 30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, y no lo hallé. No hay tantos que están dispuestos a ir, a servir a Dios. Mateo capítulo 9 y el verso 37 y el 38, ¿qué es lo que dice? Y muchas veces usamos esos textos. Y cuando estábamos estudiando esto en febrero, ¿qué tantos predicadores hay? ¿Qué tantas necesidades de predicadores hay en el mundo? Hermanos, hay una gran cantidad de la necesidad de obreros. Pero ¿saben por qué hay pocos? Porque no todos están dispuestos. Ese es el punto. Dice Jesús, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. No todos están dispuestos. Necesitamos a personas que lleguen a decir lo que llegó a decir Samuel. Nota lo que dice en la primera carta de Samuel. En la primera de Samuel. Y el verso 3, el capítulo 3 y el verso 10. La primera de Samuel, capítulo 3 y el verso 10. Cuando Samuel fue llamado, dice, entonces vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Samuel estaba dispuesto a servir a Dios. Cuando llegamos a mirar la vida de Abraham, ¿qué significa esas palabras que él decía? Heme aquí estoy. Tú dime, yo hago. Aquí estoy para servirte. El punto es, hermanos, amigos, no todos están listos para servir a Dios y no todos quieren hacerlo. No tienen esa disposición. En Lucas capítulo 9, cuando habla acerca de 3 diferentes hombres que fueron invitados, ¿qué es lo que llegaron a hacer? Todos llegaron con sus excusas. Dios busca a los que están dispuestos de corazón. Dios busca a ellos.
pues podemos llegar a pensar nosotros, yo estoy dispuesto mientras que otros también se involucren. Entonces yo estoy dispuesto. O quizás podemos pensar, yo estoy dispuesto, pero solamente cuando sea conveniente para mí y que llegue a girar alrededor de mi schedule, ¿verdad? Que yo ya tengo preparado. Entonces hago algo. Yo estoy dispuesto solamente cuando me dicen que tengo que hacer algo. O yo estoy dispuesto, pero me tienen que dar cumplidos. Oh, buen trabajo. Oh, estás haciendo buen trabajo. Oh, estoy dispuesto porque yo quiero servir con la intención de llegar a señalar a otros que quizás no están haciendo como yo. Yo estoy dispuesto, pero hoy no. Mañana sí. Hermanos, Isaías simplemente dijo, envíame a mí. Eso es lo que dijo Isaías. Muchos quieren servir, pero solamente si será fácil. Pero son pocos lo que hacen. Son pocos los que llegan a servir cuando se tiene que sacrificar. El que realmente ama a Dios, aunque nadie escuche, aunque cueste, aunque otros no hacen, aunque nadie se dé cuenta, aquí estoy. Envíame a mí. El corazón dispuesto se mide en el amor que tenemos para Dios. No hacemos nada para los hombres, lo hacemos para Dios. Colosenses 3:23 habla acerca de eso. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hazlo para los hombres. No, hazlo para Dios, para el Señor. Y la última cosa que podemos nosotros llegar a mirar aquí, en el verso 9 al 13, dice la palabra de Dios. Regresando ahí en Isaías capítulo 6, verso 9 al 13, dice, y digo, ve y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, y mirad bien, pero no comprendéis. Haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciegas son sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se vuelvan a mí y yo los sane. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, y no haya hombres en las casas y la tierra quede devastada. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. Pero aunque quede en ella la 10ª parte, volverá a ser consumida como la encina o el roble, de los cuales después de ser derribados aún les queda su tronco en la simiente santa. Creo que está dando a entender. Isaías fue enviado a una misión difícil. A predicarle a un pueblo que no iba a escuchar. Y se dice, ¿hasta cuándo? Hasta que quede nadie. Hasta que la tierra esté desolada. Eso no suena como nada fácil. El éxito no se mide en los resultados, sino en la fidelidad de cumplir lo que Dios quiere. Su recompensa no iba a ser que Isaías es el mejor profeta en todo Israel. Isaías el mejor de entre todos. Sino en permanecer fiel a Dios y su llamado. ¿Era algo fácil para Isaías? No. ¿Podríamos nosotros llegar a ser lo que Isaías llegó a ser? Sí.
si tenemos el mismo corazón dispuesto a servir a Dios. Gálatas capítulo 6 y el verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. 1 Corintios 15 y 58, sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Jeremías capítulo 20 y verso 9 dice, había en mi corazón como fuego ardiente y no pude sufrirlo. La disposición verdadera se prueba cuando el servicio se vuelve difícil, porque seguimos siendo dispuestos. Isaías permaneció fiel por décadas, hermanos, por décadas, y aunque no vio muchos frutos. Punto es de que Dios no busca a siervos momentáneos, que nomás sirven poco y abandonan el camino, sino aquellos que serán fieles hasta el final, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, porque ellos sí van a permanecer. Ellos van a continuar glorificando a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Isaías, los apóstoles, muchos siervos a lo largo de la historia comparten un mismo corazón. Señor, aquí estoy. No soy perfecto. No sé todo. Pero mi corazón está dispuesto. Romanos 12 y el verso 11 dice que debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así como Isaías. Como dije en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hazlo de corazón como para el Señor. Dios quiere ver un corazón dispuesto, sinceramente dispuesto a servirle a Él, incluso a través de las dificultades que se pueden presentar en la vida. Los que permanecen, ellos son verdaderamente los que Dios ha elegido. Los que no, es porque no tenemos un corazón de amor hacia Dios. Verdaderamente no lo hemos conocido como Isaías lo conoció. Vamos a estar de pie para entonar el himno de invitación, y si hay alguien que está entre nosotros, quiere venir y dar su vida a Dios, Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. Podemos terminar con esta pregunta. ¿Dirás tú, aquí estoy, envíame a mí? Hay mucho que nosotros podemos lograr hacer para Dios, pero tenemos que primeramente estar bien con Dios. Si quieres tomar esa decisión hoy en esta tarde, te invitamos que lo hagas mientras que entonamos este himno de invitación. Gracias por su atención.